Vamos. Ya quisiera yo. Estoy riéndome porque estoy leyendo ahora mismo un mensaje de texto que me envió mi esposa. Porque es que, pues, hay unas vecinas que parece que tienen este deseo de que nosotros nos enteremos de todo lo que sucede en sus casas. Y una de ellas, pues, está discutiendo a toda voz. Y, pues, bueno, es un acontecimiento. Se lo cuento a mi esposa y mi esposa me dice, vete a la sala con un snare drum y dale 2 o 3 golpes bien dados para que veas cómo se callan. Eso, ustedes no tienen idea de lo tentador que es hacer eso ahora mismo. ¿Ustedes saben qué? Esto se... ¿Qué tal a todos? Javier Aponte aquí con ustedes, como siempre, deseando que estén todos bien y que estén gozando. Por si acaso tienen dudas, no llegué a ir a la sala a dar los 2 o 3 golpes que mi esposa me sugirió que hiciera para que se cayeran en la boca. Ya se cayeron solitas. No, sí, yo siempre opto por llevar la fiesta en paz porque yo soy uno que hago mucho ruido y aunque no se escucha allá afuera, ni tan siquiera mi esposa en la sala cuando está viendo televisión ella escucha el drum set, pero como yo sé y yo estoy consciente de la cantidad y la clase de ruido que yo hago aquí, pues me da un poquito de, no sé, de cositas, provocar alguna situación ruidosa. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de uno de las piezas o de los instrumentos que más volumen tiene dentro de lo que es la batería, que es el snare drum o redoblante. Y vamos a hablar de 2 clases de snare drums o de redoblantes, que son los redoblantes estándares y los redoblantes que son customizados o custom. Y vamos a ver lo que son las diferencias, los pros y los contras de cada sector o de cada tipo de snare drum o de fabricación de snare drum. ¿Okay? Vamos a empezar por lo que es el snare drum standard o el modelo estándar en un snare drum, puede ser de cualquier marca. Lo que quiere decir esto que sea un modelo estándar es que ese tipo de pieza en específico, de la marca que sea, pues ya viene modificado y viene fabricado a base de unas especificaciones, ¿no? Se hace este modelo, se diseña este modelo de snare drum, se hace con unos tamaños en específico, bajo unas especificaciones en específico, si las especificaciones no son específicas, vamos a tener un problema serio. Bajo unas especificaciones, y ese molde, si se puede decir así, se repite y se fabrica en grandes cantidades o en masa. Y pues eso es precisamente lo que es un snare drum estándar, ¿no? Que ya hay un modelo y hay un modo estandarizado, ¿no? O ya hay un tipo de diseño y un tipo de instrumento, de producto que ya está establecido, ya está hecho, ya está diseñado, ya está aprobado, pues entonces eso se repite por miles de piezas, ¿ok? ¿Qué es un snare drum custom o un redoblante customizado? Pues el redoblante o snare drum customizado es una pieza que precisamente está hecha a unas especificaciones tuyas y mías. Eso lo que quiere decir es que una persona o una compañía va a fabricar esta pieza con unas especificaciones que tú estás exigiendo o que yo estoy exigiendo. Lo que quiere decir que prácticamente ese snare drum o redoblante va a ser un one-off, o sea, uno de esa clase. Hay veces que se diseñan snare drums o redoblantes que son signature snare drums o redoblantes de firma, ¿no? Eso muchas marcas lo practican, en donde hay unas especificaciones y hay unas características en específico de tal o cual artista que quiere que ese producto suene de esa manera. Y si a nosotros nos gusta, pues podemos adquirir ese snare drum o redoblante o pieza custom, ¿ok? Pero está el tipo de redoblante o de pieza custom, que es al que yo me refiero, que es el que estamos hablando aquí, que es una pieza que está hecha completamente de principio a fin por las especificaciones tuyas y las especificaciones mías. Lo que quiere decir que esa pieza literalmente y prácticamente va a ser una sola, va a ser única. Los pros, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene el que usted adquiera un snare drum o un redoblante estándar, ¿no? O bajo especificaciones ya estandarizadas? Pues hay varias ventajas. Una de ellas es que si por alguna casualidad de la vida usted tiene que reemplazar esa pieza, pues ya usted sabe cómo ese snare drum o cómo ese redoblante suena. Y entonces, usted lo que tiene que hacer es conseguir esa misma pieza en ese mismo modelo, de esa misma marca, y ya usted está un 90 o un 95% cerca a lo que era el snare drum o su redoblante anterior. Vamos a tener en cuenta
que el hecho de que sea estandarizado no quiere decir que siempre va a sonar y siempre o sea, va a haber una garantía de que este snare drum va a sonar igual o a este otro snare drum que va a sonar igual, porque son las mismas especificaciones, el mismo tamaño, la misma marca, porque hay algo que, ¿verdad?, que influye muchísimo y es cómo usted va a afinar ese snare drum. Y de la manera en que tú afinas tu snare drum y de la manera en que tú le das a tu snare drum no es de la misma manera en que yo lo hago. Pero bueno, a eso vamos a entrar ya mismito. Pero sí, vas a estar bien cercano al sonido que tienes que reemplazar. El entrar en esa dimensión de reemplazar exactamente con el mismo modelo, pues también te garantiza el que hay una consistencia. O sea que si tú quieres mantener ese sonido, reemplazas exactamente con el mismo modelo, el mismo tamaño y todas esas cosas. Y entonces pues estás teniendo una consistencia en lo que es ese sonido en específico. ¿Okay? Otra de las ventajas es que usualmente estas piezas son mucho más accesibles en cuanto a presupuesto. ¿Por qué? Porque casi siempre estas piezas están fabricadas por marcas que tienden a fabricar muchos productos, ¿no? Y lo que se conoce como producción en masa o pues por cantidades bien grandes, lo que quiere decir que pues mientras más grande es la cantidad y más grande es la producción, menor es el costo para ellos y pues eso quiere decir que entonces eso lo hace pues un poco más accesible en términos de presupuesto, así que eso es bueno. Los contras. Ok, uno de los contras es precisamente de las ventajas que vimos, que es que precisamente ese snare drum o esa pieza que usted tiene está fabricada de igual manera muchas veces. Eso quiere decir que muchas personas probablemente van a tener su misma pieza y casi su mismo sonido. Y eso pues para muchas personas tiende a ser un poquito mortificante y tiende a molestar un poco, porque usted obviamente, como yo, queremos provocar nuestro propio sonido y queremos tener nuestra propia voz. Y el snare drum es bien importante en esa esquina, ¿ok? Así que si estás buscando ese tipo de situación, probablemente un snare drum estándar no te convenga porque pues por un lado es bueno porque si tienes ese snare drum y es fabricado en masa y tienes que reemplazarlo y te gustó el sonido, pues lo que tienes que hacer es comprarlo otra vez y ya. Pero si tu situación musical o lo que tú quieres que tú estás escuchando en tus oídos y en tu mente te lleva a algo que tú no quieres que se repita, pues entonces ahí hay un factor que debes considerar porque al ser producido en masa, mucha gente va a tener ese mismo sonido y mucha gente va a tener esa misma pieza. Habiendo dicho esto, yo quiero señalar lo siguiente, que fue algo con lo que yo empecé ahorita, hace unos minutitos atrás, que empecé a hablar de eso. Y es que el que sea un producto en masa no quiere decir que todo el tiempo usted va a estar sonando igual, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay unos factores en específico, como lo son la afinación tuya, como lo es tu manera de tocar el instrumento, el tipo de parches que vas a utilizar, que son característicos de tu gusto y de mi gusto. Y aunque es una pieza que es similar a muchísimas otras, la probabilidad de que suenes a otro snare drum de tal marca igual es un 90%, pero ese 10% de diferencia es el distintivo tuyo, por cómo tú vas a tocar, tu afinación, como dije, y los parches que vas a utilizar. Así que eso es algo a considerar que pues quizás tienda a pasarle la mano un poquito a la cuestión de que pues su snare drum o su redoblante va a ser repetido y mucha gente lo va a tener igual que usted. ¿Okay? Vamos a ver ahora lo que son las ventajas de una pieza custom o customizada. Ya vimos en definición que es precisamente una pieza que está fabricada y está producida bajo unas especificaciones. Pueden ser unas especificaciones tuyas, pueden ser unas especificaciones mías o de algún artista o músico en específico, pero siguen siendo unas especificaciones, ¿no? Un set de... Ese redoblante o ese snare drum está producido a base de unas especificaciones que no son estándares y que no se repiten en masa, ¿ok? ¿Qué ventajas tiene un snare drum de esa manera? Que si, por ejemplo, nosotros mandamos a hacer un redoblante o un snare drum customizado para nosotros, para mí o para ti, ese snare drum va a sonar a ti o a mí porque tiene mis especificaciones o tus especificaciones. Y eso lo que va a hacer es que va a hacerlo sonar de esa manera y no se va a repetir ese sonido, ¿ok? Y eso es una ventaja bien buena para personas como yo, por ejemplo, que a mí me gusta tener una identidad de sonido dentro de mi instrumento y el snare drum o redoblante para mí es vital a la hora de yo querer hacer un sonido o tener un sonido para mí y que la gente pues en tal o cual medida puedan identificarme con ese sonido.
¿ok? Este snare drum tiene una serie de cualidades y tiene una serie de características y tiene una serie de cosas que están hechas para mí, a base de mi estilo de tocar, a base de mi estilo de sonido, a base de lo que yo estoy escuchando y a base de lo que yo quiero que suene. Por ende, va a sonar a mí y va a ser el único snare drum que va a sonar de esa manera. ¿Por qué? Porque tú no escuchas igual que yo, porque tú no afinas igual que yo y porque tú no tienes exactamente los mismos gustos que tengo yo. Eso lo hace un solo snare drum único en su clase. Ahora, eso tiene su contra, ¿verdad? Eso trae su desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que el precio o el presupuesto a la hora de entrar en esta dinámica de lo que son snare drums o redoblantes que son customizados o hechos a mi medida y a mis especificaciones, eso vale y vale mucho. Así que en términos de accesibilidad en presupuesto, nope, son caros y pues, valga la redundancia, no son accesibles. Claro está, si tú quieres tener una serie de cosas en específico para tú garantizar tu sonido, tienes que pagar por eso. Así que, habiendo dicho estas cosas, pues entonces ya tenemos ahí los elementos para entonces, ¿verdad?, ver qué es lo que nos conviene más. Hay algo de los snare drums o redoblantes custom que yo creo que merece ser mencionado. Y es un detalle bien importante, y es que en la mayoría de las ocasiones cuando nosotros mandamos a hacer un snare drum custom o un redoblante customizado, nosotros consciente o inconscientemente pedimos especificaciones y pedimos cosas que son característicos de nuestra personalidad. Y nuestra personalidad se refleja en el instrumento, ¿ok? Porque el instrumento es una extensión de lo que nosotros queremos decir, de lo que nosotros queremos comunicar. Y dentro de la manera y nuestro estilo de comunicar está nuestro carácter y nuestra personalidad. ¿Por qué yo digo esto? Porque al nosotros tener eso en mente y nosotros estar persiguiendo o buscando nuestra propia voz en el instrumento, el tener un snare drum o una pieza customizada nos va a facilitar eso o nos va a permitir eso, by all means, o sea, por todas las maneras habidas y por haber. Es bien importante que nosotros tengamos eso en mente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entremos en esta dimensión de buscar nuestro propio sonido o nuestra propia voz dentro de lo que es el instrumento, automáticamente, como les dije, consciente e inconscientemente, nosotros vamos a procurar características en ese redoblante que van a reflejar nuestra personalidad. Tus características en el instrumento no son mis características en el instrumento. Tu manera de expresarte en el instrumento no es mi manera de expresarme en el instrumento, ¿ok? Así que eso es otra cosa que hace único un snare drum o un redoblante customizado. Pero para eso hay que pagar. Como les dije también, hay unas compañías que se dedican a hacer signature snare drums o redoblantes que son de firma, ¿no? Que esa firma es una firma de un artista o de un músico que pidió unas especificaciones dentro de ese redoblante y la compañía decidió reproducir en masa o en grandes cantidades ese tipo de snare drum. Eso también es una posibilidad porque sigue siendo un snare drum que es customizado, y aunque es customizado por otra persona, quizás usted encuentra que hay muchas características, no las va a encontrar todas, pero va a encontrar muchas características que se parezcan a usted y a su sonido. Y el ser fabricados en masa o en cantidades grandes reduce el precio y lo hace un poco más accesible en términos de presupuesto. Que eso también es una alternativa a considerar a la hora de usted querer tener un snare drum o redoblante customizado, ¿ok? Yo espero que toda esta información que les di les haya gustado y les ayude, obviamente. Como ustedes ya saben, javierapontepr.com para cualquier tipo de duda o de pregunta. Me dejan su comentario aquí en el video, le dan like, le dan a la campanita, ¡ting! Y compartan este video con todo el que usted entienda puede sacarle provecho a esto. Así que los veo en la próxima, pórtense bien y sigan cuidándose.